Muy buenos días, profesores, esperando que se encuentren bien de salud en su hogar. Vamos a dar inicio a la explicación de los problemas resueltos del caso de estudio del curso de Cálculo 1. Los integrantes del grupo son Ángel Mendoza Paredes, Joshua Pardave Vázquez y Catherine Tinto Ángeles, y quienes habla Lisbeth Arencibia Temoche. Le doy el pase a mi compañera Catherine para que empiece con la explicación del primer problema. Buenos días, profesor. Como dice mi compañera, voy a dar la explicación del primer problema. El número 3. Aplique el método de Newton para encontrar la solución de x en un tercio igual a 0, con x1 igual a 1. Realiza 7 iteraciones. Entonces, como viste en el enunciado, vamos a utilizar el método de Newton, donde también vamos a utilizar la siguiente fórmula. ¿Nuestros datos cuáles son? Nuestros datos nos dan que x igual al exponente de un tercio es igual a 0 y x1 es igual a 1. Entonces, en la fórmula nos da que x sub i más 1 es igual a x sub i menos la función x sub i entre la derivada de la función x sub i. En este caso, nuestra función será x a la 1 tercio. Entonces tenemos que derivar nuestra función, que quedaría así, 1 entre 3 por x a la 2 tercios. Con ese dato vamos a hacer la primera iteración. La primera iteración vamos a utilizar esta fórmula. De por sí lo vamos a utilizar en todas las iteraciones. Entonces, el x sub 0, siempre comenzamos con el x sub 0. El x sub 0 va a tomar el papel de x sub i, el cual si nos damos cuenta, vamos a tener que hallar en x sub i más 1, es como decir que vamos a hallar x sub 1, ya que el 0, que sería el i, más 1 nos daría 1. Entonces, prácticamente acá ya lo hemos hallado del x sub 1, que sería igual a 1 que ya nos dio de dato. Así que no es necesario nosotros colocarlo su operación. Entonces nos vamos de frente a la segunda iteración, donde con la tabla de x1 igual a 1, vamos allá el x sub 2. Obviamente, reemplazando en la misma fórmula, nos va a dar esto, donde reemplazamos acá el x1 como x sub i. Entonces, hallamos acá el x sub 2 es igual a x sub 1 menos la función de x sub 1 entre la función de la derivada de x sub 1. Esta ecuación nos da x sub 2 igual a menos 2. Lo mismo hacemos con la tercera iteración. En la tercera iteración hallamos la x sub 3 con la ayuda del x sub 2. Igual va a pasar en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima. En la cuarta iteración vamos a tener que dato del x sub 3 y vamos a poder hallar el x sub 4 por la fórmula, igual que en la quinta. Vamos a hallar la x sub 5, en la sexta el x sub 6. Y en la séptima iteración vamos a hallar el x sub 7. En este caso, en la séptima iteración, el x sub 6 nos va a equivaler igual a menos 22 por acá, por la solución de esta. Entonces, acá haciendo la fórmula y reemplazándola, el x sub 7 nos saldría 64 y así cumpliríamos nuestras 7 iteraciones, así hallando el problema. Ahora voy a pase a mi compañera Liz. Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Lisbeth Arencibia y ahora continuaré con la explicación del ejercicio que vemos a continuación. Un envase circular se construye poniendo una semiesfera en un extremo de un cilindro circular recto. El envase, incluyendo la semiesfera, debe tener una capacidad de 1800 centímetros cúbicos. ¿Cuáles dimensiones minimizan la cantidad de material requerido? Para poder realizar la resolución de este problema, tenemos que aplicar los conceptos de optimización. Lo que vamos a hacer primeramente es bosquejar nuestro problema, como nos indica, es de un cilindro circular recto con una semiesfera. Luego de ello vamos a realizar el planteamiento de los datos, la resolución y contestar la respuesta. Lo que vamos a hacer primeramente es que tenemos los datos y vamos a hallar con el volumen máximo y tenemos también los datos que es la altura y el radio. La altura en esta oportunidad ha sido representado con un L. Luego lo que hemos realizado es despejar L con esta ecuación que vemos a continuación. Luego de eso lo que vamos a hacer es hallamos qué medidas debe tener L y R para que la superficie sea mínima. Por eso lo que vamos a hacer es derivar. Entonces, a continuación lo que podemos observar es que sumando también las superficies, es decir, el borde, vamos nosotros a reemplazarlo con esta ecuación que vemos aquí.
Entonces, esto vendría a ser L y L ha sido reemplazado en este punto. Seguido de ello, tenemos que hacer las derivadas, aplicando el criterio de la primera y la segunda derivada. Pues vamos a hallar, y igualando a 0, vamos a hallar los puntos mínimos y máximos. En este caso serían los mínimos. Luego de haber resuelto la derivada, nos obtenemos esta siguiente resolución, que sería 10pi r al cubo menos 10.800 sobre 3 r al cuadrado es igual a 0. Hallamos esto. Entonces, esto lo vamos a transformar a raíz y sería raíz cúbica de 10.080 sobre pi. Calculando ello, entonces tenemos que R vale 7.000526. Y L, que hemos hecho esta ecuación, lo vamos a reemplazar con este resultado de R y tenemos que vale 7.00552 centímetros. Entonces, respondemos a la pregunta. La dimensión que minimiza la cantidad del material requerido en R es de 7.000526 y en H 7.00552 centímetros. Le doy el pase a mi compañero Ángel para que pueda dar la explicación del siguiente ejercicio. Integral de seno de 3x multiplicado por coseno de 5x por diferencial de x. Para poder resolver este ejercicio, primero tenemos que recordar la propiedad de seno de x por coseno de y. Una vez recordemos esta propiedad, podemos decir que la integral por seno de 3x más 5 más seno de 3x menos 5, todo esto entre 2, multiplicado por la diferencial de x. De esto podemos excluir el 1 medio de la integral. Nos quedaría 1 medio multiplicado por la integral de seno de 8x más seno de menos 2x por diferencial de x. El 1 medio se mantiene y solamente hacemos distributiva de la integral. Integral seno de 8x por diferencial de x menos integral de seno de 2x diferencial de x. Este vendría a ser nuestro número 1 en romanos. Ahora decimos que integral de seno de 8x diferencial de x vendría a ser acá nuestra u 8x, de la cual diferencial de u entre diferencial de x es igual a 8. De acá podemos decir que diferencial de x es igual a diferencial de u entre 8. Esta a su vez podemos nosotros reemplazar en integral seno de 8x diferencial de x igual a 1 octavo multiplicado por integral seno de u diferencial de u. El 1 octavo se mantiene y nos quedaría 1 octavo por menos coseno de u, que esta a su vez vendría a ser menos coseno de 8x entre 8. Vendría a ser acá nuestro número 2 en romanos. Ahora resolvemos lo que es integral seno de 2x por diferencial de x. De acá decimos que nuestra u es 2x, de la cual diferencial de u entre diferencial de x es igual a 2, que esta a su vez diferencial de x es igual a diferencial de u entre 2. Decimos que integral seno de 2x por diferencial de x es igual a 1 medio multiplicado por integral seno de u por la diferencial de u. Resolviendo acá nos quedaría 1 medio por menos coseno de u, que esta a su vez sería menos coseno de 2x entre 2. Vendría a ser nuestro número 3 en romanos. De esta podemos decir ahora que el número 2 y 3 se aplica en el 1. ¿Qué quiere decir? Que 1 medio multiplicado por integral seno de 8x por la diferencial de x menos integral seno de 2x por diferencial de x vendría a ser lo siguiente. El 1 medio se mantiene y multiplicaría por menos coseno de 8x entre 8 menos coseno de 2x entre 2. Ahora acá el 1 medio pasa a una distributiva. Quedaría menos coseno de 8x entre 16 más coseno de 2x entre 4. Acá multiplicamos y dividimos entre 4. Más la constante. Nos daría una respuesta de menos coseno de 8x más 4 coseno de 2x entre 16 más la constante. Bueno, gracias por el pase. Continuamos con el ejercicio 4. Soy Yamila Pardavé Vázquez. Y el ejercicio 4 nos dice, determine la integral mediante el método de integración por partes. Tenemos acá la integral que es coseno de x por el logaritmo natural al cuadrado del seno de x por la derivada de x. Resolviendo esta integral, tenemos que comenzar encontrando primero u y v, mediante el orden de prioridad y lata. Bueno, primero están las trigonométricas inversas.
luego las funciones logarítmicas, luego las algebraicas, las trigonométricas y por último las exponenciales. Acá observamos que tenemos un logaritmo natural, así que ese vendría a ser nuestro u, y el coseno de x, nuestra derivada de u. Bien, u vendría a ser el logaritmo natural al cuadrado del seno de x, y la derivada de v vendría a ser el coseno de x. Luego de esto, tenemos que derivar u, que nos va a quedar 2 logaritmo natural del seno de x por la cotangente de x. Y integrando v, nos va a dar seno de x. Todo esto para luego reemplazar en la fórmula de la integración, que vendría a ser u por v menos la integral de v por la derivada de u. Bien, reemplazando en la fórmula, tenemos logaritmo natural al cuadrado del seno de x por el seno de x menos la integral del seno de x por 2 veces logaritmo natural del seno de x por la cotangente de x por la derivada de x. Bien, como observamos, aún nos quedaba una integración en la parte final de nuestro ejercicio. Esta integración se puede dejar ahí, pero sin embargo hemos decidido que se va a resolver. Entonces, evaluando o resolviendo esta integral, como ya sabemos, tenemos que hallar u y v. En este caso encontramos a un logaritmo natural, así que la prioridad es esa. Por lo tanto, nuestro u sería 2 logaritmo natural del seno de x, que derivando nos va a dar 2 cotangente de x. Bueno, todo lo demás vendría a ser nuestra derivada de v. Como vemos acá, sería el seno de x por la cotangente de x, que es lo mismo que decir coseno de x, ¿no? El cotangente se puede reemplazar con cosenos y senos. Integrando la derivada, obtenemos que v va a ser igual al seno de x. Entonces, reemplazando todo esto en la fórmula principal de la integración, nos va a dar como resultado 2 logaritmo natural del seno de x por el seno de x menos la integral del seno de x por 2 veces la cotangente de x. Todo esto es lo mismo que decir 2 logaritmo natural del seno de x por el seno de x, y resolviendo esta última integral nos va a resultar menos 2 seno de x. Bueno, como ya evaluamos esa integral que teníamos al principio, simplemente ya lo reemplazamos y nos quedaría al final así, pues, ¿no? Logaritmo natural al cuadrado del seno de x por el seno de x menos 2 veces logaritmo natural del seno de x por el seno de x menos 2 veces seno de x. Como en esta última parte se puede factorizar, es lo que podemos hacerlo ya para obtener finalmente la respuesta, que vendría a ser logaritmo natural al cuadrado del seno de x por el seno de x menos 2 veces el seno de x, entre paréntesis, tenemos el logaritmo natural del seno de x menos 1. Y cerramos paréntesis, y por último le sumamos la constante. Bueno, siguiendo ya con el último ejercicio, el ejercicio 5, nos dice el problema. Determina una función f, tal que f evaluado en menos 1 va a ser igual a menos 3, y la derivada de f evaluado en menos 1 va a ser igual a menos 10. Y que además la doble derivada de f de x va a ser igual a 24 más 4 e elevado a la 2x más 1. Bueno, 2 por entre paréntesis x más 1. Entonces, lo que se tiene que hacer primero es integrar 2 veces esta doble derivada para obtener primero la derivada de x y por último ya la función, bueno, la derivada de f y luego ya la función f, ¿no? Entonces, integrando la doble derivada de f de x, tenemos que integrar 24 más 4e a la 2x más 2, que es multiplicando 2 por x más 1, y nos va a dar f o derivada de f, que vendría a ser igual a 24 más 2e elevado a las 2x más 2, más una constante. Entonces, por dato tenemos que
la derivada de f, el valor de menos 1, va a ser igual a menos 10. Entonces, esto nos va a servir para hallar c y determinar la derivada de f de x, pues no la función de la derivada. Entonces, reemplazando el menos 1 en x, obtenemos 24 por menos 1 más 2e elevado a 2 por menos 1 más 2 más la constante. Entonces, todo esto va a ser igual a menos 10, que nos tenía como dato. Entonces, resolviendo, va a ser menos 10, va a ser igual a menos 24 más 2, porque es e a la 0, que es igual a 1, más c. Por lo tanto, c valdría 12. Entonces, reemplazando esta c en la función, tenemos que la función de la derivada de x va a ser igual a 24x más 2e elevado a las 2x más 2 más 2. Pero acá no acaba todo, todavía nos falta integrar una vez más. Integrando la derivada de x, o la derivada de la función de x, mejor dicho, va a ser igual a la integral de 24x más 2e a la 2x más 2 más 12. Entonces, obtenemos la función f de x va a ser igual a 12x al cuadrado más e a la 2x más 2 más 12x más c. Bueno, por dato, tenemos que f valor de menos 1 va a ser igual a menos 3. Como habíamos hecho anteriormente, esto nos va a servir para hallar c y determinar ya la función f de x. Bueno, nuestra función era 12 por x al cuadrado, que x va a ser ahora menos 1, sería menos 1 al cuadrado, más e elevado a la 2 por menos 1 más 2, más 12 por menos 1 más c. Esto va a ser igual a menos 3. Entonces, obtenemos que 12 más 1 menos 12 más c va a ser igual a menos 3. Resolviendo, tenemos que c va a ser igual a menos 4. Entonces, reemplazando esto en la función que teníamos, nos da como respuesta la función f de x, que va a ser igual a 12x al cuadrado más e elevado a la 2x más 2 más 12x menos 4. Bueno, eso sería todos los ejercicios del caso de estudio.